Muy buenos días. En el programa Palabras al Viento de Radio Poesía buscamos crear lazos de fraternidad entre todos los pueblos y todas las naciones, realzando las voces de todos los creadores en todas las modalidades artísticas. Sean bienvenidos como siempre. Soy Jorge Eliezer Triviño Rincón, originando desde la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia, y para todo el mundo. Bueno, muy bienvenidos de nuevo. Esta es la segunda parte de la entrevista a Julio César Correa, escritor colombiano, poeta colombiano, de quien ustedes ya han tenido conocimiento con esa primera parte de la cuestión vital de él, del recorrido vital. Y ahora vamos a oír sus escritos. César, los micrófonos son suyos. Bienvenido. Gracias, Jorge. Muy amable de nuevo. Voy a leer uno o dos poemas de Autorretrato con girasoles, un texto previo a Fragua del Silencio. Einstein en la cuerda floja. Una gran carpa llena de retazos es el cielo. Una tela que es recogida por el dueño del circo, un viejo bubonero, para ser llevada al lugar donde el mundo es una pequeña bola de color en manos de un malabarista, el mismo que juega los dados con el universo, mientras Albert Einstein baila un foxtrot en la cuerda floja, el número más aplaudido, aunque 300.000 kilómetros por segundo en una Harley Davidson es una buena razón para que el circo de la vida no sea más que una sonora carcajada. Lo demás es relativo. Excelente, César. Y aquí hay otro que me encanta. Un texto más de tipo narrativo, ¿no? Este sí es un pintor que me ha encantado toda la vida, ¿no? Por su vida y por su obra. Henri de Toulouse-Lautrec. Pequeño piernirroto sentado a la izquierda del pubis de una puta del Moulin Rouge, se te ha crecido el cuerpo de la cintura para arriba, porque del ombligo para abajo solo se te salva el recurso de la imaginación o el recreo de la mano trazando bocetos o dibujando las bailarinas del cancán, mientras navegan en copas de vino, mientras sigues rodando escaleras abajo, ensartado apenas en el alto sombrero de copa, en el que vives desde entonces como en un castillo medieval. Después de todo, no eres más que un príncipe azul, pequeño pernirroto, hacedor de carteles. Y este que se lleva el nombre, o es una referencia a un blog que publico todavía, de mi amigo Chagall, el pincel embriagado. Ahora se sabe, el arco iris fue la paleta de Mar Chagall y el lienzo del cielo, el gran fondo sobre el cual pintó, disputándole a Dios el derecho a crear, al tiempo que se embriagaba de belleza y remojaba la barba de su pincel en toneles de vino. Y mientras Dios ordenaba, Mar Chagall desordenaba. Cuando Dios dijo que se hiciera la luz y creó el día, Chagall pensó en la noche y la pintó con rostro de mujer. Ahora se sabe, Dios, ofendido con el pintor, inventó el trabajo como castigo para el hombre, pero Chagall, fiel a sus principios, respondió pintando el ocio y el amor y lo hizo en medio de una gran carcajada. Ahora, después de mucho tiempo, no se sabe quién es quién. Lo único cierto es que cuando sale el arco iris, lo más seguro es que Mar Chagall esté orinando desde el cielo. Dedicado a Juan José Hoyos. Estos son algunos textos ¿De qué de libro, César? Autorretrato con girasoles, que se publicó por allá en el año 2000. Y este es otro formato que se inventó por aquí Conrado y
Juan Carlos Acevedo, son los editores de esta colección del Arturo Bayer y lo publica la Nueva Editorial, ¿no? El libro se llama Pájaro Recién Pensado. Yo pensaba igualmente que no tenía nada que ver con nada de lo que hacía, pero tiene mucho que ver con lo que hice. Estuve en la universidad como docente. Y claro, aquí está el epígrafe de Prever, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? Con para hacer el retrato de un pájaro, ¿no? Que es el famoso poema que se utiliza como una especie de ars poética, ¿no? Y yo lo utilizaba en clase con mis estudiantes, leerlo y luego ellos me contaran qué puedan percibir a propósito, cada quien con su profesión, el arquitecto, el publicista o el enfermero o el bacteriólogo, ¿no? Yo trabajé en la Católica muchos años, hasta que vino un cura y me dijo, ok, libreta de notas a manera de prólogo. 1. Sacudes notas y tachones y las líneas que sujetan las más cercanas grafías caen inevitables como aves que se repliegan. 2. Sobre los renglones se adivina un largo y viejo tren, rieles que se extienden hacia las márgenes en blanco. El guardagujas derrama chorros de luz que alargan su sombra como extensas notas al margen. 3. Sobre el blanco de la página, líneas invisibles, dobleces que se alternan en rápidos movimientos como alas que propician el canto y el vuelo de la palabra y la imaginación. Cometas extraviadas. Del estómago de un pájaro el cielo de agosto, las cometas extraviadas de un niño pobre, el día que se abre como una sombrilla de colores, el viento y el agua de los años que aún no pasan, la semilla de un árbol que ahora extiende sus ramas sobre el patio de la casa y ofrece su sombra al pájaro que alegre canta entre los barrotes de su jaula. Bien, pues César, es todo suyo el micrófono. Posada. Por entre los zócalos, el edificio y sus ventanas rotas, llenas de pájaros, las barbas ya largas, se anidan en silencio, como en una posada, este día que pasa. El pensamiento inaugura una forma, una vez quizás su anticipo, una hoja es movida de repente, hay entonces un poco de ruido, nadie huye sin embargo, nadie llega ni se queda en el umbral, todos estamos a la espera. Habrá que advertir extraños en la estación, maletas amontonadas, viajeros que renuncian a la lengua, de allí que las manos se estiren y señalen la sombra que se desparrama sobre los andenes como un gabán que ya nadie se pone, tal vez porque la noche inaugura, tal vez la noche inaugura un pájaro y un pensamiento. Algunas contemplación. El paisaje que ahora se disuelve en el ojo es un incendio, un verano que calcina igual el hueso que la palabra, pero el paisaje, prolongación de la mirada, también huye de las tentaciones de la belleza. Tal vez por eso, las aves celebren el inicio de la noche y el final de la palabra. Parte del pequeño folleto Pájaro Recién Pensado. Se publicó aquí en Manizales, colección Tulio Valle. Se debe a iniciativa de Conrado Alzate y Juan Carlos Acevedo, dos poetas amigos. Sí, señor. Muy Y buenos libros. finalmente, pues este es el libro del que estamos hablando, ¿no? Fragua del Silencio. Tiene una introducción amistosa de un amigo poeta, Gabriel Arturo Castro. Él vive en Ibagué, pero es bogotano, ¿no? Estos días estuvo publicando en Bogotá, en la Feria del Libro. Lo he visto un poco, parece que de alguna manera sus ires y venires le han hecho un poco de resistencia, ¿no? En la salud. Voy a leer algunos textos
de Fragua del Silencio, y es parte como de una búsqueda muy personal, ¿no? Por supuesto que es un homenaje clave y otro muy abierto a poetas que yo he ido leyendo, ¿no? A lo largo de toda mi vida, a los antioqueños, a los quienes respeto, y hay una buena vena poética por ese lado, ¿no? A los costeños igualmente, alguno que otro de Bogotá, los bayunos, ni más faltaban, que también los leo y los he leído, a los del Ecuador, a los de Venezuela, a, leía en aquellos días la revista El Caimán Barbudo, se publicaba, ¿no? Al tiempo que se publicaban en otros, eh, en otros países de la época, no sé si se llamaba así, no, El Techo de la Ballena Ujú. era El Techo de la Ballena, que llamaba la revista, donde yo leía algunas cosas, y la que se publicaba en Colombia, ¿no? En Procultura o Colcultura en la época, ¿no? Creo que era El Techo de la Ballena en Sí. Venezuela. Dentro de eso, César, a nivel internacional, ¿qué poeta es, por decirlo así, un modelo suyo a seguir? ¿O qué poeta lo ha impresionado enormemente y le ha motivado a continuar su labor de escritura? Sí, hay varios, ¿no? Yo creo que cada etapa de la vida no lo va marcando algún poeta, ¿no? Yo decía que en esta parte de mis días está Roberto Juarros, está Octavio Paz, ni más faltaba. Yo me pegué un salto, Borges no lo quise leer. Bueno, sí, he leído algunas cosas de Borges, me faltaba, no podía decir que no. Eh, yo diría que ellos dos, no puedo tener gusto con la presencia femenina. Está Alejandra Pizarnik, que para mí ha sido fundamental igualmente, ¿no? Es una de las grandes. Emily Dickinson, hermano. A ella yo la admiro por su vida extraña, particular, seguramente. Era una mujer muy extraña, o fue una mujer muy extraña, ¿no? Pero vea todo lo Y, que publicó. y Dice que nunca Simborska, salió de su casa, ¿no? también Simborska. Sí, pero yo creo que es necesario hacerlo además, ¿no? La Dickinson era fue una de las poetas grandes, pero me llama también su poca capacidad para mostrarse en el mundo exterior, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención de la Emily. Su poesía, por supuesto. Eh, um, ¿Qué otro poeta? Los peruanos también, Antonio Cisneros, con quien tuve el honor de conversar aquí en un festival que hizo Flover y el Coche en su época. Y conversamos y tomamos algunos tragos, y conversamos con él. Tuve la oportunidad de conversar con el maestro Cisneros. Creo que él ya murió hace poco, ¿no? También, yo creo que cada país tiene un aporte grande que hacer, ¿no? Uno no puede quedarse mirándose el ombligo diciendo que hacemos la mejor poesía del mundo cuando no es cierto, ¿no? Para eso habría que leer a los cubanos, a los argentinos, que me parecen muy buenos, excelentes. Además, Muchos. Ujú. toda esa vena argentina me parece, la tradición de los argentinos me parece absolutamente bocanera, por ejemplo, me parece un excelente poeta también, ¿no? Este, entonces uno no puede desconocer las tradiciones y lo que ha sido un legado para uno en el mundo en que vivimos. Toca uno hacer lo contrario de lo que hacen los muchachos que dicen que escriben poesía hoy en día, ¿no? Los que leen y que son instagrameros y youtuberos, que se dicen poetas y que escriben frasecitas que van acompañadas de un dibujito, y eso los convierte en sujetos que venden, y es que venden de verdad. Eso sí, no hay que Sí, desconocerlo, claro. venden mucho. Y las editoriales, de alguna manera, para poder salvar su inversión, pues fincan mucho sus esperanzas en este tipo de fenómeno particular de lo que ocurre hoy día con esto que podríamos llamar, no sé cómo llamarlo, ¿no? En Argentina le dicen la poesía de ramera, perdón, de remera, de, de camiseta, pero al contrario, yo le digo es eso, yo le digo eso, poesía ramera, ¿no? Sí, De la que se señor. vende más fácil. Es la que se vende más fácil, la que se comercia más fácil, ¿no? Sí, Entonces, sí. no, el equívoco vale la pena dejarlo de esa manera. Dejarlo ahí. Eh, Listo, la César. remera es la camiseta y la frasecita que se cuelga, ¿no? Y claro, se confunde con fácil y vale juego de palabras. Listo. Bueno, Fragua del Silencio es un libro
de la madurez y de la reflexión personal, ¿no? Voy a leer algunos, si el tiempo lo permite. Tiene un epígrafe, y lo voy a decir así, de Roberto Juarros. Uno es de Roberto Juarros. No se trata de hablar, no se trata de callar, se trata de abrir algo entre la palabra y el silencio. Y arriba hay otro epígrafe de Walcott. Aquello que va detrás de tus pies trata de decirte que el silencio lo es todo. De Walcott. El primer poema se llama Retorno. La patria es el lenguaje que recorrimos en la infancia. Uno vuelve a su lenguaje como volver a su propia casa. Uno vuelve al lugar del que partió. Inevitable el tiquete que nos regresa a casa. La palabra amada canta el camino de ida y musita el camino de vuelta. Entre el niño que partió y el viejo que retorna, juguetona se interpone la lejana cometa, frondoso árbol. Heridas de guerra, la mano que regresa del saludo ya es ausencia. Uno está marchándose de sí mismo en nave de silencio. Uno es astilla cuando se marcha y velero cuando regresa. Uno es Ulises regresando a Ítaca. Uno es el desconocido que se reconoce en las heridas de la guerra. No hay derrota en las sales del naufragio si vuelves a casa después de un largo extravío. Sable. Con el filo del sable quito el ruido que traiciona la palabra. No hay enemigo pequeño. La lengua se precipita y amenaza con decirlo todo. Me delata el gesto o aquello que apenas digo. El silencio, me repito, es el sable que me señala y yo quizás no sea la presa que desea su orilla. Sobre el cuerpo de la palabra, el silencio afina su justo metal. Tal vez ello me obligue a decir, la espada que sentencia el poema es la misma que lo redime. Meditación. Ingreso en la palabra como al templo que desnuda mi silencio. Descalzo recorro ardientes brasas. No busco la serenidad en el fuego, porque en cada palabra el deseo arde. En los versos de viejos poetas hallo la luz que quema mis ojos. Memorizo sus ríos ocultos. En la ceniza de los muertos adivino el futuro. Sin embargo, no acierto en mi propio devenir. Guardo una sola sentencia. Al final de la senda, tiempo es el maestro que apacigua los ánimos. Seres anónimos. Con su oscura pátina, la desidia unge el reverso de las cosas. Cada cosa tiene dos caras, una para resistir el paso del tiempo, otra para que el olvido talle su rostro. Las cosas que se olvidan no mueren, cambian de rostro. Las cosas que cambian de rostro cambian su lengua. El silencio es la lengua de los seres anónimos. Agua y ceniza. El silencio, esa otra forma del lenguaje, es también un diálogo, una manera de conversar con uno mismo y quizás con los demás. Callar es empezar a nombrar el mundo que recién emerge como hoja seca en la ventisca de la tarde. El silencio me nombra y me concede un lugar en el mundo. La palabra me nombra y desde entonces soy el nombre y todo aquello que se oculta y no es nombrado. Si la palabra es ceniza con la que se nombra el mundo, el silencio es agua, el río donde el mundo lava el rostro de todas las cosas. Presencia.
El poema es esa realidad que surge al unir dos principios, la palabra y el silencio. El aleteo de un pájaro se interpone y desvirtúa la realidad primera. Si no hay pájaro, no hay poema. Pero el poema no es el pájaro, es aquello que precede la figura del pájaro. Entre la palabra y el silencio se abre un espacio y surge una presencia que poco a poco va llenando de misterio el mundo. Llamarlo pájaro o árbol es parte del misterio de ese mundo. Al nombrar el mundo, el misterio se diluye, pero el pájaro permanece. El silencio entonces es el misterio detrás de la palabra, el pájaro detrás del poema. Ofrenda. La palabra es una ofrenda, que se hace en ausencia de aquello que se nombra. Entre la ofrenda y la palabra pronunciada, el silencio renueva la lengua. Un poema es una porción de silencio, rodeada de espacios en blanco, en cuyo centro la palabra es el pan que se ofrenda. Tentación. Más cerca del fuego, el silencio que la palabra pronunciada. El silencio entona himnos, mientras la lengua mide el canto de la palabra. Como un bonzo, riego brasas de silencio sobre mi cuerpo. No deseo la luz, pero en la contemplación la palabra me tienta. Tan cercano al fuego el silencio que me inmola como el verbo que me nombra. Testigo. Si el árbol se disuelve en la sombra, el pájaro huye hacia la luz. Si la palabra se disuelve en el ruido, el poema breva en el silencio. Si el día se consume en el fuego, la noche quema sus alas en la sombra. Testigo de las horas que pasan, el tiempo es el cirio que se diluye en las llamas del silencio. No sé si tenga tiempo, Jorge. No lo estoy escuchando. César, 2 poemas más bien puede. Bueno, listo, gracias. Las grietas del tiempo. Uno solo evoca lo que ya no está. El silencio no es ausencia, es agua quieta. Si la palabra es recuerdo, es porque es herida reciente. Solo aquello que duele permanece. La palabra que se forja en el tiempo permanece. Pero el tiempo es agua y es fuego. Y si la palabra evoca el silencio, es porque el silencio es ceniza. Con ceniza se escribe sobre las grietas del tiempo. Fragua del silencio, poema que le da título al libro. Si la palabra arde y quema, es porque quizás el silencio consume con sus brasas cada uno de los sonidos que provienen de la lengua. No hay poema si la palabra no pasa finalmente por la lenta fragua del silencio. Muchas gracias, hermano. César, muchas gracias. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Mi atención siempre estará a sus quehaceres literarios. Su libro, Fragua del Silencio, para mí definitivamente es extraordinario. Muchas gracias. Sé que no estoy equivocado. Y, como siempre, invitado aquí a nuestra emisora Radio Poesía, programa Palabras al Viento, César. Gracias, Jorge, por la invitación. Muy amable compartir esto con usted y con el público que sigue su programa y siguen las redes sociales, etcétera. Para mí también es importante, a pesar de que no sea muy asiduo en ellas, pero creo que sí vale la pena hacerlo y dar a conocer algo que uno está haciendo y que hace parte como del recorrido que uno está intentando seguir todavía en este mundo lleno de cosas tan absurdas todavía, ¿no? Y para Muchas gracias, nosotros Jorge. es un gran gusto, César, haberle tenido en nuestro programa. Estaremos conversando. Un feliz día y que esté muy bien, Igualmente. César.
Gracias, hombre. Muy amable. Hasta luego.